Quiero las 3 actitudes ante la muerte. Hasta ahora, del señor Aries. ¿Cuáles serán? Vamos, chica. Dale, dale, que yo sé que vos sabés. ¿Eh? La que refería a los estoicos, de esa muerte más... No sé, a ver. Vamos. Eso me habías descrito un poco. La primera, la domesticada más familiar. La segunda, la primera es, tiene una locución latina que la da Aries, et moriemur, que es decir, y no morimos. Claro. Y moriemur, en plural, todos nos morimos. Es decir, la muerte era completamente doméstica y domesticada, en la casa, el hecho del moribundo, daba tiempo, o sea, sabía una que se iba a morir, así que te daba tiempo para organizar tus asuntos en vida, todo eso estaba clarísimo, y no era ni demasiado solemne, ni demasiado, no estaba demasiado, ¿cómo decirlo? No había una performance, no era un show, tranqui, pero completamente aceptado, como un resfrío, como que te crece el pelo y las uñas. Nada, una cosa así de la cotidianidad más mundana. Bien, la segunda. Estas 3 estamos dentro del mundo de todavía la muerte familiar. La segunda es... Cuando ya se construye más en un ritual, en el lecho de muerte. ¿Y qué te permite? Es la que... Preparar, distribuir los bienes. Aries es, como decíamos en el taller anterior, que vos te quedaste, hasta acá, es dialéctico también. Entonces le agarra este vicio que le agarra a la gente con la dialéctica, que es que vos ves en el otro, entonces como no sé qué haces, qué procedimiento... para anticipar la muerte... Entonces es lo que se llama la propia muerte. Es como si tu muerte a mí me diera a pensar sobre la mía. Claro. Igual sigue siendo todo dentro de los parámetros de la muerte familiar, domesticada. Nadie se sorprende, se murió. Nadie dice, bueno, como vivimos hoy que parece que nadie se va a morir. No, todo, pero todo dentro de los marcos de la muerte domesticada, pero esta segunda aproximación, acercamiento, actitud ante la muerte, lo que le permite al otro una reflexión sobre su propia muerte, viendo morir al que se va a morir. Por eso es tan importante el acercarse al que se va a morir. Es como ese acercamiento. Hay uno que se muere, me permite a mí reflexionar en una suerte de proceso dialéctico acerca de mi propia muerte. Bien. La tercera actitud. Seguimos, la muerte sigue siendo familiar, pero acá empieza una ruptura. ¿Cuál era? Nada. Como la dramatización, El romanticismo. Sí, o sea, la muerte es una transgresión de la vida cotidiana. Es algo que no tiene que ver con la vida cotidiana. Sigue siendo domesticada y sigue siendo familiar en el sentido de que la gente no hace cosas para fingir que no va a morir o que nadie se va a morir o de esto no hablemos. Bueno, entonces la tercera es esta. La muerte es una transgresión a la vida cotidiana, pero sigue estando dentro del entorno familiar, te seguís muriendo en el lecho de tu lecho en el que siempre dormías, se sigue trayendo a la gente a tu casa para que te diga chau, pero empieza este ceremonial. Medio como la varicela hace 50 años con los nenes, ¿no? ¿Qué pasaba con la...? No, Yo soy vieja, pero no tanto, ¿eh? No, esto viste que se enfermaba un nene y se traía al resto de los nenes de la familia, del barrio, para que se contagien y agarren inmunidad. Digamos. ¿De verdad? ¿Hacían eso? Sí, Como los Simpsons. hasta hace muy poco, ¿eh? Sí, hasta hace 15 años. Bueno. Yo pensaba que eso te recomendado. pasaba en la escuela. Pues yo me agarré varicela en la escuela. Ya, bueno, pero como que por default te pasaba en la escuela, porque no podía evitarlo. Como los piojos. Claro, pero bueno. No sabía de esa técnica. Técnica inmunológica, no sabría decir. Entonces, empiezan los gestos del dolor romántico. Esto es importante tenerlo en cuenta, estos gestos de dolor romántico espontáneos, no ritualizados. No, para allá. No ritualizados, no ceremoniales, sino parece que vienes, te desgarra y demás,
porque todo esto es lo que cuando vayan avanzando en el texto de Aries, en los dos textos de Aries, se van a encontrar que toda esa cuestión de qué tremendo la muerte y que me desgarro las vestiduras y qué dolor inmenso, es lo que va a ser considerado repugnante o patológico y la gente va a tratar de ocultar. Es decir, en el mundo contemporáneo, lo que siempre decimos, ¿cuántos días hay para luto, funeral y la mar en coche? 3 en los espacios de trabajo formales. Es decir, no hay lugar. No se supone que vos demuestres mucho esta cuestión. Bien, entonces, sí hay una conmoción, aquí la muerte conmueve, empieza a sacudir, y esto es lo que Aries va a decir, de esta conmoción, por decirlo de algún modo, por lo menos esta es la lectura que yo hago de Aries, de esta conmoción es lo que va a dar el actual fingimiento de que la muerte no existe. Es decir, la manera que ha encontrado el mundo capitalista de conjurar la conmoción que la muerte empieza a provocar, sobre todo en este tercer estadio, porque antes no conmovía de la misma manera, porque ya sea se lo tomaba como algo, como un proceso propio de la naturaleza, o como una función ritual, un momento de introspección que te permite autopensarte, reflexionar, y acá conmueve. Y de esta conmoción va a surgir, según la lectura que yo hago a Aries, el deseo de no conmueva. O sea, es como si la muerte provoca algo que es tan insoportable que lo que hacemos es, en vez de lidiar, encontrar un dispositivo para lidiar con ella, lo que encontramos es la manera de que no nos demos cuenta. Genial. Y ahí es donde la gente se la empieza a sacar de la casa y se la empieza a morir en lugares donde se supone no molesten. Morir en casa sería una molestia. O una molestia o un lujo de rico. Es como algo que solamente puede hacer la gente muy adinerada que se puede dar el lujo de contratar 5 enfermeras por minuto. Pero hasta ese momento, o sea, la muerte formaba parte de la cotidianidad, incluso en este momento de la conmoción. Y hasta el siglo XVIII, va a decir Philippe Aries, la muerte es de quien muere, es decir, la muerte es de una, es propia. En el sentido del testamento, casi como un género literario, el testamento. De hecho, se van a encontrar, la muerte es tan cotidiana, hasta en el mundo antiguo diría, que se van a encontrar con redacciones de testamentos como género literario. Yo me acuerdo que en latín nos hicieron traducir uno que era el testamento del chanchito. Es un ejercicio escolar postclásico de un chanchito que lo van a matar, pobre chancho. Y escribe su testamento, es un testamento cómico. O sea, se pueden hacer chistes del chanchito, por ejemplo, las cosas cómicas que no me acuerdo, ¿cómo se hacían los preservativos en el mundo antiguo? Con la tripa. Con tripa de chancho. Entonces el chanchito le cede su tripa a los jóvenes, redacta su testamento y dice que la tripa se la quiere dar a los jóvenes que tienen ganas de tener sexo, y escribe su testamento. Creo que era siglo I o II después de Cristo, no me acuerdo. Rastrea el testamento del chanchito. Muy divertido. Debe estar por internet. Y el chanchito es chanchito, hasta en latín. Ahora no me acuerdo nada cómo era, voy a buscar. Bueno, entonces, pero aquí se empieza a hacer cada vez más difícil. Se empieza a hacer cada vez más difícil el tema de la muerte. A partir de esa producción de conmoción. Hasta ahí, más o menos, nos habíamos quedado. Ahora le agregamos esto de la conmoción como aquello que se torna intolerable, inaceptable, que algo con lo que la gente no puede. No puede y no puede y no puede. Bueno, lo que es intolerable, lo primero que se produce intolerable, recuerden los pasos, ¿no? Entonces, la muerte del otro me hace pensar acerca de mi propia muerte. Bueno, entonces lo primero que se vuelve intolerable es la muerte ajena. Eso es lo primero que se vuelve intolerable. Esa muerte ajena, va a decir Philippe Aries, es nada más y nada menos que el deseo manifiesto de proteger
al enfermo, o sea, de proteger al cuerpo enfermo del dolor que produce la enfermedad, justamente porque hasta este momento, o sea, hasta el capitalismo, vos te enterás que te vas a morir. ¿Y cómo te enterás que te vas a morir? Porque te duele, porque estás enferma. Saquemos los accidentes varios que puede tener la vida, ¿no? O sea, en general te vas enterando y estás advertida porque hay indicios. El capitalismo lo que hace es borrar esos indicios, borrar las advertencias, las señales de lo que les contaba de mi madre hoy. No hablemos de eso ahora, va. Tenemos toda la evidencia sobre la mesa, mamá. Tenemos todas las cartas. Creo que es el momento de charlarlo. Como, si no, nos va a agarrar a esta altura de la birra. Se nos va a acabar la birra y no nos vamos a dar cuenta. Bueno, entonces, eso intolerable es la muerte ajena. Y Philippe Ariès la lee, porque es muy bueno Philippe Ariès. Es un humanista. Que sea todo. La muerte ajena o esa intolerabilidad de la muerte ajena tiene que ver con un deseo de proteger del dolor a quien está enfermo. La primera operación es la de proteger al enfermo de esa intolerabilidad que causa la enfermedad, el dolor, y eso da un segundo movimiento que es para evitar el malestar de la enfermedad y la emoción intensa e insostenible provocada por la agonía y por la enfermedad, ¿qué se hace? Se produce un desplazamiento. El desplazamiento es hacia el hospital. Desplazamos, es una operación, es tan humana que no se podría decir mejor. ¿Qué hace el ser humano cuando algo le molesta? Lo barra abajo la alfombra. Básicamente, como me duele mucho, mucho, mucho que la persona que yo quiero tanto, 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 le esté doliendo todo, esté agonizando, esté a punto de morir, lo que hago es la llevo al hospital. ¡Es genial! ¡Es genial! No ha cambiado. Quedamos ahí, quedamos. ¿Entendés? Como quedó así. Entonces nos pasa la gran Vicente Luis, poeta que yo les recomiendo que lean. ¿Qué hacemos? Nos encanta tener un amigo loco. Loco porque son maravillosos. Los locos son buenísimos. Lo que pasa es que los locos tienen brotes. Entonces, ¿qué hacemos cuando se brota? Llamamos al SAME. Entonces quedó en el Borda y ahí se suicidó. Maravilloso. No funciona así. Como me duele tanto, que la pase tan mal con su locurón, lo que hago es llamo al SAME. Porque ahí va a estar mejor. Ahí lo van a cuidar, claro. Yo no tengo como es la capacidad para hacerle el bien. En cambio allá lo van a conducir al suicidio. Pero está bien, porque era un artista. Porque era lo que él quería, en el fondo. Al final lo martirizaron al pobre hombre ahí. Era lo que él quería. Así lo ayudás, lo empujás. Bueno, entonces, de ahí que hasta este momento morir en casa, en el lugar donde se moría, tu lecho de muerte era tu lecho de vida, por ende la muerte formaba parte era un aspecto separado de la muerte, pero de la vida, pero formaba parte de ese mismo ciclo vital y natural. Ahora morir en casa es estorbar. Es un bajón morir en casa. La idea es que nadie se muera en casa y el lugar para morir es el hospital. ¿Y entonces qué pasa? ¿Quién se hace cargo de la muerte? Muy bien, dígalo en voz alta, compañero. Los médicos se convierten en amos y señores de la muerte y se convierten en amos y señores de todo lo demás. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio de pensamiento, todas juntas. ¿Nos conviene legalizar todos los asuntos de la vida? Jamás. ¿Y qué estamos pidiendo que se legalice últimamente mucho? Díganlo en voz alta. Bueno, entonces las escucho. ¿Cómo es esto de la legalización? Piensen, ¿qué es lo que pasa con la legalización? Es que no se pide solo que se legalice el aborto, se pide que se legalice el aborto en el hospital. O sea, que se dispositivice al dispositivo médico y el dispositivo médico se haga cargo de ese proceso. Muy bien. Entonces, ya Si no sería legalización, si no sería ¿qué? Despenalización. Muy bien, qué inteligente. Exactamente. Entonces con la muerte se hizo lo mismo. Con la muerte, ¿qué se hizo? Se medicalizó.
dejó de ser algo que la gente se podía encargar sola, lo cual es ridículo. Me da casi vergüenza decirlo. ¿Cómo no te vas a poder encargar de tu propia muerte si te morís? O sea, no se puede medicalizar la muerte, ¿se entiende? No, si te querés suicidar y lo que sea. Hay gente que se quiere matar y termina en el hospital y la salvan, y se quiere volver a matar y termina en el hospital y la vuelven a salvar. También está medicalizada en los países, pero así top, no lo nuestro, los países topísimos, donde uno siempre quiere ir a vivir, que son medio como Escandinavia. Hay ley de eutanasia. También no es un médico. Genial. Bélgica, ¿no? No sé quién es. No Sí. sé dónde es. De las Olimpiadas, las Para. Paralimpiadas. Claro. Dice que se va a eutanasiar. O sea, se medicalizó. Se medicalizó todo. ¿Cuáles son los problemas de medicalizar las cosas? Dale, vos te sabés la respuesta, porque es del anterior. Y se regulan, se va haciendo, se institucionaliza, ¿Qué más? digamos, los procesos. Se normativiza. ¿Qué más? Que perdés el control de hacerlo como vos Muy querés. bien. Perdés el control de hacerlo como vos quieras, cuando vos quieras, con quien se te cante, en el momento que se te cante. Hasta llegar en el momento en el que estamos, el momento en el que estamos de la muerte, es que no te das cuenta. No te das cuenta que te moriste. De hecho, nadie se da cuenta con todos los trastornos que eso va a tener. Es decir, imagínense, o sea, es el terror, discúlpenme, pero es el terror. Imagínense que, ¿ves? Ahí está. ¿A quién le habla? No. Bueno, el terror es, ahora estamos, imagínense que ahora vinieron acá, se van a dormir, nunca más se despiertan. Qué lindo, ¿no? O sea, yo me quiero enterar si me va a pasar. Es como que se anula al propio sujeto en el proceso de la muerte. Ni siquiera se vive Nada. la muerte. Nada. La idea es que vos, porque Queda un cuerpo. el capitalismo Después muere. lo que logró y lo que logra todo el tiempo es desposeernos de todo, incluso de nuestros propios procesos vitales que incluyen la muerte. O sea, logró que vivamos como si no viviéramos. Sí, genial. Nunca había pasado antes. Después te hablan de avance, ¿no? Pero o sea, vivir como si no estuvieras vivo. ¿Cómo haces? Es buenísimo. Vivir como si no vivieras. A mí me impresiona. Entonces, lo cual incluye la muerte. Es decir, que no se note la muerte. Que pase desapercibida, que pase inadvertida. Que nadie se dé cuenta. Después andamos todas completamente chifladas, locas. Bueno. Pero después la demencia senil, porque ¿a dónde te vas a refugiar? O sea, ¿dónde quedas? Sí, o pensar en cosas más dementes. Como pensar toda la gente esa loca en Estados Unidos que de repente se compra en Walmart un par de balas, un fierro y entra. No sé, tendrá necesidad de ver muerte, qué sé yo. Como no la ve en ningún lado más que en ESPN, por decir algo, cuando las tropas invaden algún lugar, tipo Irak, pero nunca ves, ¿entendés? Como a tu parienta, nadie se muere, y vos vivís una existencia así, en algún momento agarras un fierro, a ver, estoy inventando, pero quiero decir, algo de eso puede ser que haya, porque, nuevamente, saquemos la gente médica, que estuvo en contacto con la morgue, el resto de nosotras, ¿cuántos muertos vio? Yo también. En 40 En años. Constitución. Volviendo domingo a las 7 de la mañana, volviendo a mi casa, Amanecido total. Me tropecé con... ¡Ay! la policía, todo. Mi profesora de biología. ¿La viste Es la única muerta? persona muerta que vi en mi vida. Pero muerta. Sí, estaba en el cajón. Ah, en el hockey. Ah, Sí, no la maté yo. yo flashé que... Ella no se murió en el aula. Claro, yo flashé lo mismo. Nosotras siempre pensando lo peor. Yo, mi viejo. A mi viejo. Una sola persona, ¿entendés? Es como, antes veías a todo el barrio, o sea, todos los viejos como tu viejo, vos los veías. Ibas a la casa, te expresabas, ¿entendés? Ibas y saludabas. Entonces, es como, ya había un acostumbramiento, pero un acostumbramiento del, entre comillas, del bueno, del que incrementa las potencias. Es decir, la muerte no era una sorpresa. La muerte es algo en nuestra cabeza, es algo que pasa en algún lugar donde hay mucha gente afrodescendiente y con huracanes y terremotos. Lejos.
lejos, nunca acá. O en algún lugar, no sé, por ejemplo, tweet de la modelo conductora Úrsula Vargas, como sea que se pronuncia. ¿Para cuándo el 2001? ¿Cuántos muertos hubo en el 2001, Úrsula? ¿Qué estás pidiendo 2001? Hubo 17 muertos, mamá. ¿Qué estás pidiendo, flaca? Digo, sí, me encanta la insurrección popular, la celebro, me encanta. Igual cuidadín, porque todavía apología del delito para vos también, Úrsula. Porque ahora va a haber apología del delito de cualquier cosa. Pero, che, hubo un montón de muertos. Claro, no nos enteramos. Nadie los vio. No los vimos, ¿entendés? O sea, los muertos es algo que pasa en Medio Oriente. Medio Oriente, para restablecer la democracia, de repente matan un montón de esa gente que no se sabe bien, pero que son de ISIS. Esto está bien. O, como decía, un montón de cosas que pasan en esos países donde hay afrodescendientes. En Haití, todo es Haití. Todo es Haití, un huracán, catástrofe. Y lo único que hay que hacer es ir a adoptar a los nenes y traerlos para acá. Lo único, nada más. No pensemos más. Ya lo dijo South Park. O donar tu dólar cuando haces la compra en el mercado orgánico. Y para los bebés huérfanos de Haití. Pero una nunca vio un fiambre ahí. Entonces, no sabes lo que es. Entonces, cuando pasa, te volvés re loca. Mal. Enloqueciste. Toda la idea de Occidente capitalista, todo el Occidente capitalista está pensado para que todo lo que puede producir una conmoción no exista. O sea, hay acontecimientos por todos lados. Lo que hace el capitalismo es ponerle la obtura. Digo, la muerte no se puede frenar. Lo que hace el capitalismo es que vos no te des cuenta que va a pasar. Por un lado, que vivas como si nunca fuera a ocurrir y que cuando ocurra vos no te des cuenta, no estés ahí. No estés ni cuando te estás muriendo. Esa es la mejor parte, porque bueno, una puede llegar tarde a la cita, pero que no estés vos misma presente en el momento que vos te morís, excepto que te pise, no sé, excepto que, qué sé yo, que te agarre una muerte súbita, que son más bien raras, hasta cuando se estrella el avión o te pisa el coche te estás dando cuenta que te estás muriendo. Occidente organiza todo para que vos no te des cuenta y no estés presente en, ya no te digo, los hechos vitales ajenos, los acontecimientos ajenos que también podrían producir un acontecimiento en vos, en los tuyos propios. O sea, que no haya acontecimiento de ninguna índole, hasta llegar al absurdo total de la medicalización eugenista de la muerte, que vos decís, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no tiene el más mínimo sentido. Digo porque tampoco tiene el más mínimo sentido que el parto esté medicalizado y, por supuesto, el aborto. Digo, es algo que una podría hacer en su casa lo más tranquila. Es decir, es lo mismo que pasa, yo di el ejemplo en el grupo antes que ustedes, di el mismo ejemplo del trabajo sexual. El problema del trabajo sexual es que está penado, tendría que estar descriminalizado. Si lo descriminalizamos, ya está, listo. Bueno, eso es lo que hay que hacer con todos los fenómenos. Es decir, no hay que trabajar hacia el punitivismo, no hay que trabajar hacia no hay que abrirle la puerta aún más de lo que ya está abierta a la inserción del Estado en toda la vida cotidiana. Hay que dejarlo afuera, más afuera. O sea, toda la lucha tiene que estar volcada a eso, a que no ingresen más. Es decir, no hace falta leyes de muerte digna. Lo que hace falta es que la medicina no se meta en la muerte. La muerte estaba re bien, hacía su trabajo, operaba sola. ¿Para qué medicalizarla más? Si no es una enfermedad la muerte. La muerte es algo que va a pasar, le va a pasar a todo el mundo. Es lo único que tenemos certeza que nos pasa a todas. Nadie zafa. Entonces, ¿qué es lo que queremos medicalizar? No es una operación de tórax, que sí, bueno, ahí lamentablemente hace falta un cierto especialista. Ahí se me genera una duda, digamos, porque como que yo estoy de acuerdo y veo re claro esto de que la muerte estaba re piola, digamos. O sea, se manejaba bien comunalmente, llegaba, estaba... ok. Tranqui, te morías, chao. Claro, y por otro lado también, ok, sí, no la metamos dentro del dispositivo biomédico, digamos. O que el dispositivo médico no dejemos que nos la arrebate.
Pero el tema es que lo que yo veo es que en paralelo a esa versión, digamos, no sé, de la Edad Media, hoy se extiende mucho más la agonía gracias al proceso biomédico. Claro. Y eso... La pregunta que a mí se me hace también, con la batita blanca, pero la mía, la batita blanca que es la que deja el culo al aire, Sí, sí. la semana que viene me la pongo, tengo algunas sustraídas del hospital, es ¿para qué me hicieron una enferma crónica? ¿Para después venderme cuando tengo una cirrosis hepática toda la medicación de la cirrosis hepática o para después llegar a los 80 años dializándome 3 veces por semana? ¿Para qué me cronificaron? ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, porque antes la gente se moría. Chao. Besitos, nos Claro. vimos. Adiós, suerte. Te morías, síndrome de mala absorción. Así voy a tirar un buen rato. Voy a morir de una cirrosis hepática producto del veneno que me chuto. Que vaya a saber qué es. Sí, sí. Bueno, ¿para qué me cronificaron? ¿Para después venderme más medicamento en el hígado? ¿Qué es lo que pasa? ¿O para que después no dé más la función renal, entonces me metan en la máquina de diálisis? Mientras tanto, viste, como ya me ofrecieron esto y yo digo, pero yo no me quiero morir. No, Sí, ya. claro. Entonces digo, esa es la gran pregunta. Y no tiene una sola... O sea, el que me venga a decir, bueno, no te mediques, Nah, yo les presto micrón. tal cual. Le aviso a los hippies porque los hippies seguro que te mandan una de dejate morir y todo eso. Bueno, dejate vos primero. Empecemos por vos. Que cada quien se haga cargo de su casa, empecemos por vos, claro. Yo mientras tanto me chuto de la adalimumab. Claro. Pero sí, o sea, lo que yo estoy queriendo decir es otra cosa, que es no medicalizar la muerte para extender la agonía. ¿Entendés? Tal cual. Sí, En sí, el sí, sentido total. de, te pasó por encima una Scania, el ejemplo que daba la otra vez, te pasó por encima una Scania, camión con acoplado y quedaste con un politraumatismo vegetativo. Viejo, déjenlo, hagan lo que hacen con el resto de los pacientes, que es dejarlos en el pasillo muriéndose. Con el único que lo tienen que hacer no lo hacen, lo reviven. No, ese es el que tenés que dejar, déjalo ahí, ya está. No se está dando cuenta. Dale morfina, que se vaya de viaje, que tenga un lindo viaje, un último viajecito. Si después entras con una peritonitis, te van a dejar, como le pasó a un amigo en el Ramos Mejía, que del apendicitis llegó a peritonitis porque lo dejaron en la camilla en el pasillo. ¿Entendés? Claro, con los que no hay que hacerlo lo hacen y con el que no hay que hacerlo, bueno, al revés, siempre al revés. Entonces, a eso me refiero con la medicalización, porque la medicalización, justamente, la medicina no está secularizada. O sea, depende de todos los procesos estado dependientes, por decirlo de alguna manera, que a su vez dependen de las farmacéuticas y de los demás, las demás corporaciones del régimen farmacopornográfico que controlan estos. O sea, el Estado no es nadie, el Estado es Monsanto, Novartis y toda esta gente maravillosa que conocemos. Microsoft es el Estado, que me rompió el teléfono. La computadora, qué casualidad, mi computadora tiene Linux y tiene 10 años, el teléfono tiene algo Android, No, tiene Android. que es No. más, Bueno, capaz que fue Microsoft, para que no te ande el Android y te pases a ellos. Te pases al Windows. ¿se puede tener teléfono con Windows? Sí, pero no este. Hay ¿Cuál? teléfonos con Basta Windows. de saber cosas, Esto no va. ¿por qué son cultas? Malditas jóvenes. No es cultura jovana, es cultura del esclavismo que estuve metida en un call center la mitad de mi vida. Yo estaba también Y con hay el cosas que Nokia. me encantaría no saber. Eli, mostrá tu teléfono. Mostrá tu teléfono porque No lo son... tengo. Ay, Igual bueno. Bueno, los Nokia son Windows. ¿Te acabas de comprar? Sí, me tuve que modernizar. Te odio. Aparte, eso de tener 2 chips, los números. No, era genial. Tiene un teléfono que es una reliquia, que eso vale en un museo. Es como una joya egipcia. Guardalo Sí, porque sí, sí, después, tiene como una No va a joya. valer mucho. Tiene cuando una joya necesites el riñón, egipcia. te vas a acordar del Nokia. Una joya egipcia. Que no sé cuánto tiene ya eso y andaba perfecto y estuvo re... Anda perfecto, sí, eso Sí. sí, no me lo puedo. Tremendo, sí. En fin, bueno. Entonces, volvemos a esto de que la muerte pase desapercibida, que es el momento en el que estamos. La muerte para que la muerte pase desapercibida, también hay que producir una serie de efectos que tienen que ver con hacer
de esa conmoción de la muerte un estado, como dije antes, repugnante o patológico. Repugnante, ya sabemos, una ve llorar a alguien en la calle y nadie pregunta, ¿necesitas algo? Nadie. Una corre, ve llorar en la calle y corre para el otro lado, es como, produce repugnancia, por una parte. Y si no, lo que ya sabemos, lo que hemos estado hablando, que hasta en el DCM está tipificado que pasado determinado tiempo vos no te recuperaste, no hiciste el duelo como corresponde en el tiempo predeterminado por el DCM, y bueno, Se quita. pastillita, pastenaca para usted. Aries va a relacionar en el capítulo, ya te escuchamos, ya sabemos lo que pensás, gracias. En el capítulo que se llama La muerte prohibida, que forma parte todo de la primera parte que ustedes tenían que leer de Morir en Occidente, en La muerte prohibida va a decir que la censura de la muerte tiene que ver con el deber moral de la felicidad. Es decir, ¿vieron que estamos obligadas a ser felices? Por si no se habían dado cuenta. Y que no tiene... fallando. Bueno, todas las que estamos acá. Falladas. Falladas, todas falladas. Todas falladas. Sí, guardi con eso, porque, a ver, como que hay varios estados de felicidad, por decirlo de alguna manera. Está esta felicidad capitalista, que es el que no se te note que estás triste. El Prozac, ¿no? El Prozac, el Escitalopram, toda esta cuestión. Que no dejes de funcionar. La cuestión es que no dejes de funcionar, por eso el mandato de la felicidad. Que no dejes de funcionar quiere decir que no dejes de hacer lo que tenés que hacer, de trabajar lo que tenés que trabajar, de nada, que no se pare la maquinaria. Entonces que nadie conmocione eso, por eso la muerte se censura, porque produce tristeza, obvio, es lo que Spinoza habla de las tristezas inevitables. Bien, buenísimo. Ahora bien, hay otros tipos, no es que nada produce, no hay alegría posible o es todo infelicidad. No sé qué nombre le quieren dar, le buscan un nombre, no tengo ni idea. Spinoza le llama beatitudo, que muchas veces se lo traduce como alegría y que es básicamente el incremento de la potencia, pero que no tiene que ver con el jiji jaja, tiene que ver con el poder hacer, no en tanto que no se pare la maquinaria, sino en el caso así como estamos viendo con la gata, que no para de hacer su lío y bueno, eso. Entonces, no es que no creo que haya una felicidad posible o una alegría posible, solo que no es esta la del mandato, no es esta la del deber ser alegre, que para llegar a ese deber ser alegre, que no tiene conmociones, hay que obturar ciertos procesos. Uno de los procesos que se obturan es el de la muerte, justamente. De hecho, haciendo una lectura así medio zafada de Spinoza, podríamos decir que es un delirio. Seguro que si lo digo en el final de Spinoza 1 de la carrera de filosofía, me matan. Nada, no me aprueban, pero una podría pensar que en esas tristezas inevitables, es lo que piensa Deleuze, en esas tristezas inevitables hay potencias a invocar. Que es lo que pasaba con este estadio, que es el segundo, donde la propia muerte, porque la muerte de la otra persona lo que me permitiera una reflexión sobre mi propia existencia vital, el tiempo de vida, la finitud, bla, bla, bla. Es decir, que no es puro o sea, que hay ciertos estados de tristezas inevitables que pueden tener una potencia a invocar, hay que encontrarla. Pero esto es importante, lo que estamos tratando de decir es que se censura la muerte porque la felicidad se volvió un deber ser, un imperativo categórico. Ahora, yo soy de la idea que esas tristezas inevitables tienen potencias a invocar. No sé cuáles son y probablemente no sean universales, pero si pensamos en el abecedario de Deleuze, para quienes vieron el abecedario de Deleuze conmigo, recordarán que cuando él habla de la vejez, justamente una de las cosas maravillosas que tiene la vejez y los devenires ancianos varios, es que una se retira del mundo y le suda todo tres chotas. Y ya la sociabilidad no atiende el teléfono, la sociabilidad, sobre todo la sociabilidad envenenada, no la atiende. Tampoco te exigen. Tampoco te exigen. Pues exactamente. te podrían exigir de la otra parte.
y te podés convertir lo que yo sueño cada noche, que es volverte violencia arriba Ser una Sí, vieja sí, de no mierda. y pasa pegarle a la nada. gente. ¿Sabes qué? La de paraguaso me voy a dar. Todos los paraguasos que si ahora doy me llevan presa. Todos esos, después del post 60, claro, tenés que llegar a una vejez digna, no tratar de parecer de 30 con 60 como hacen buena parte del feminismo actual. Yo voy a llegar a 60 con 60 y le voy a pegar a todo el mundo, voy a decir vieja de mierda y yo feliz. Ir a comer flancito al coto, tipo, vos y decís que estás loco. Y porque Vos estás esperando eso. yo sí, pero yo voy a llegar igual rodando ya, pero bueno. Me encanta, no lo había pensado. Dice cosas y te lo comes. Y total, Hay cosas más- Bueno, la vieja Hay cosas más violentas que un paraguaso. Claro. El flancito del coto. Me encanta, me encanta. Acá va a salir toda la organización de la expropiación a partir de la invocación de la potencia de la vejez. Exactamente. Entonces, digo, sí, puede ser que ser viejo no sea el hecho feliz que nos ha prometido el capitalismo, en tanto y en cuanto el capitalismo lo que quiere es que seamos, obviamente tiene intereses al respecto, ¿no? Que seamos eternamente jóvenes para la productividad y todo lo que ya sabemos y que no nos hagamos de cuenta como si no nos vamos a morir nunca. Ahora, seguro que hay potencias a invocar. Deleuze, vos hablas del Francito, Deleuze hablaba de retirarse de las sociabilidades envenenadas, yo hablo del paraguas, en fin, debe haber muchas más. Pero Aries lo que dice es que prohíbe la muerte, o sea, que prohibir la muerte lo que permite es que prevalezca este imperativo categórico de la felicidad capitalista, que ahí es donde a mí me gusta hacer un paréntesis y decir, no es cualquier tipo de felicidad, es un tipo de felicidad. Porque el capitalismo no te permite que vos seas feliz buscando la muerte, suponte. No permite que vos seas feliz como un barebacker. ¿Saben lo que es un barebacker? Que hablen las que saben. Explicar. Un barebacker es un señor que le gusta coger por atrás y sin ningún tipo de protección. A con peluche. gente que Como cogen todas las No actrices y los conoce mucho. actores que salen en la tapa de caras, en lugares- básicamente. Pero nadie lo dice, porque después se preñan, 2 meses de novia están preñadas, entonces eso es que te coges a peluche. Claro. Está todo bien con coger a peluche, ¿a quién no le gusta? Pero qué va a decir, como cuando lo haces por el culo y no sos una actriz o un actor en una relación de noviazgo supuestamente monogámica, te convertís en una identidad denostada hasta por los propios gays. Eso no está bien. Ahí no puedes encontrar felicidad. Sí, o lo haces en algún lugar tipo el baño de Morón. Ponele. Antes era Constitución. Debe haber habido un whitewashing. Debe haber constitución, Un Whitewashing. Si ves un muerto. Whitewashing. Whitewashing de Constitución. Bueno, digo esto de buscar la muerte, que no es cierto, pero en estas prácticas de Barebacker son siempre con consentimiento y lo que da subidón, o sea, lo que excita sexualmente, es saber que la otra persona tiene el bicho. Si no, no produce nada. O sea, el barebacker está el que busca y el que lo tiene. ¿Se entiende? Es decir, para jugar a la ruleta rusa tiene que haber una bala. Ah, vale, claro. Si no hay una bala, no estás jugando a la ruleta rusa. Entonces, por eso es una subcultura, porque la subcultura se organiza pensando en que el otro lo tiene, en una de esas me lo engancho. Si no, no estás jugando a la ruleta rusa. Entonces es un poco más complicado. Si bien Spinoza nuevamente es muy clásico y va a decir que el grado cero de la potencia es la muerte, yo soy de la idea que ya tenemos suficiente material como para darnos cuenta que no es tan así y que hay un montón de prácticas que son consideradas por el mundo de la heteronorma como prácticas de riesgo o prácticas, el psicoanálisis dirá pulsiones de muerte, que no lo son tal, que son fenómenos del incremento de la potencia, solo que no son el imperativo categórico de la felicidad capitalista, porque la felicidad capitalista no supone que esté toda esta gente. Sí supone que vos te enamores a los 2 meses y tengas un bebé
y hagas la gran pantomima de todas las estrellas de televisión que ya conocemos, porque la revista Caras y todas esas revistas nos revientan la cabeza todo el tiempo con la misma Amalia cuestión. Granata. ¿Ah? Amalia Granata. ¿Amalia Granata cómo fue? No, la invitaron a salir a Miami y nada, garchó así en el, no sé, en A el peluche. yate, claro, en el yate se Bear embarazó. Backer. Claro, y ya está. Y es mamá. Sí. Fin. Como Pamela David. Como todas. No, no. La de Pame después me la contás. No, que hay que hacerse un hijo. Vos si te invitas a salir a alguien de plata, vos hacete un hijo. Y así te garantizas. Ah, es la que va. Un Y programa aparentemente de tele, es la un que va. canal. ¿Eh? Un programa de tele, un canal, todo. Todo. Exactamente. Sí, aparentemente es la que va. Hay que hacerse un bebé. Las profesionales hacen eso. Bueno, no quiero decir las profesionales que saben cómo sacarle plata a un rico. Por eso la pobre Luli Salazar está como loca. Porque se le está pasando el cuarto de hora y todavía no se lo produjo. Ese es el problema. Entonces hay que manotear a un nene en algún momento, ¿viste? De algún lado. Hay que hacerse un nene con alguien con mucho dinero porque si no queda afuera. No se rían. No, ¿Es yo me río serio? porque él le pasó eso a su amigo. ¿Le hicieron el bebé? Sí, con una chica que conoció este año. ¿Eh? Con una chica que conoció este año, a los 2 meses ya la chica ya está embarazada. Le hizo el bebé. ¿Y tiene mucha plata tu amigo? Ah, está. Está bien. Y bueno, es lo que le cabió. Él está contento, él está contento. Es una manera de redistribuir la propiedad privada. Mira, es como cuando te roban el celular. Si el capitalismo no existiera, no te lo robarían. Esto es igual. Si no hubiera opresión, esto no pasaría. Cúndanse, Yo te dije lo viejo. mismo. Disuelvan el patriarcado. Vayan y echarleslo con las varonas sensibles antipasta. Esas de ahí, y van a ver que no les pasa más. Sí, o vayan a la tetera de nuevo. No vayan a tener mono. Bueno, eso es una práctica antipatriarcal que no veo que estén realizando. ¿Quién es? Los varones antipatriarcales. Ah, no. O vos te Una crees. lástima. Se juntan a decir, las feministas no nos escuchan. A partir de este prohibir la muerte para que prevalezca este imperativo de la felicidad, que nuevamente en una lectura un poco más allá, ese imperativo de la felicidad no tendría que ver con el incremento de la potencia. Yo encuentro incremento de la potencia, es decir, beatitudo, que será traducido como alegría, en conductas que este imperativo de la felicidad censuraría justamente porque son fenómenos de la conmoción, como por ejemplo que vengan y te digan: usted tiene una enfermedad, usted tiene una condición, usted se ha contagiado algo, la. O sea, hay potencias ahí para invocar, como en el paso del tiempo y demás. Pero bueno, a partir de prohibir la muerte para que prevalezca este imperativo categórico de la felicidad dentro del capitalismo, lo que dice Aries que ocurre, además de que los médicos se vuelven amos y señores de la propia muerte, de la muerte ajena, o sea, de la muerte de una, ya una no decide ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con quién se muere, nada, no decide nada, viene el médico y decide, no hay más nada que hacer. Seguí haciendo, yo quiero seguir tratando, o al revés, siguen tratando cuando no hay que tratar. O sea, todo cruzado. Además de eso, se especializan y se profesionalizan los servicios mortuorios. No había servicios mortuorios, entonces era algo que se encargaba la gente misma. O sea, no había... Y el negocio asociado a todos ellos, ¿no? Exactamente. Comercialmente, o sea, se organiza un comercio alrededor de servicios mortuorios. Sí, yo casi rompo uno cuando se murió mi abuelo. ¿Una cochería? Sí. Porque nos decían que no tenían el certificado de defunción, que en el hospital no tenían el certificado de defunción, pero que ellos por un montito de plata se encargaban de conseguir un certificado de defunción. Llamo a la clínica donde murió mi abuelo y me dice, sí, está el certificado, lo que pasa es que no está el director médico, te lo sellan hoy a la tarde y venirlo a buscar mañana. Entonces me fui como trompa y casi lo mato, era un gordo gigante. No. Igual, no importa, casi más lo matás. Volviendo al tema cochería, un poco autobombo al respecto. Yo me crié en una cochería, fue una empresa familiar, es la empresa familiar. Ahora entendemos todo. Me asusté. No, pero a propósito de esto, de cómo el Estado
tomando estas cosas en Comodoro, que es donde soy yo y donde existió esta cochería. ¿Comodoro Pi? Comodoro Rivadavia. Ah, Sur. hay muchos Comodoro, y no Pi. Ahí no. Una de las cosas que pasó fue que, sí, la empresa familiar era la cochería del pueblo, ¿no? Bueno, la gente antes se moría en su casa. De hecho, la cochería empieza haciendo servicios funerarios en las casas. Recién años después empiezan los velatorios en el edificio de la cochería. Y la cochería termina cerrando porque en paralelo ponen a la cooperativa que se hace cargo de la luz y el agua a financiar los servicios funerarios. Entonces, ¿qué hacen? Sin preguntarte, en la factura que pagas de agua y de luz, que es la misma cooperativa que pertenece parcialmente al Estado, te cobra un impuesto de, a plata de hoy, 2 pesos por mes. 2 pesos por mes, que es un servicio funerario. Si vos vas y lo das de baja, no pasa nada. Ya está, lo diste de baja, no te haces cargo. Pero si no, en un momento la quedás... Es como lo de los órganos. Bueno, ponele, sí. La quedás, entonces te dice, viene la cooperativa y te dice, che, nada, la quedó tu tía Gregoria, pero vos no te diste cuenta, pero venías pagando un impuesto de esto. Así que ahora te sale, no sé, un 20% de lo que te sale, en este caso, en empresa familiar. Pero nada, el Estado ahí, ¿viste? Como... Se hacen un montón de lugares eso. Sí, mal. No sé cómo es acá, pero en el interior... Nunca lo había escuchado. Igual se hace, pero fue década del 90 esto. Fue como una expansión así de privatización del servicio funerario. Claro, igual sigue en el interior sigue. Sí, de hecho. Igual la gente está recontenta, como dice, igual ya lo pagué. Sí, de una. Me puedo morir tranquila. Sí, la gente lo vive con alegría. En vez de fútbol para todos, Honka para todos. Una cosa así. Cochería para todos. Bueno, esta especialización y profesionalización comercial de los servicios mortuorios tiene una función. ¿Cuál va a ser la función que dice Aries que tiene? A ver si la saben. No leyeron un carajo para hoy, ya les vi las caras. Ni un segundo, dame. Diga, ¿cuál es la función? No, yo no leí nada, Y obvio. entonces... Yo no soy tetario, yo vengo a desgrabar nada más. La función, ¿cuál es la función? Es fácil, es la función que todo tiene el capitalismo. ¿Cuál es la función de todo? Lucrar. Hay una mejor. Para lucrar hace falta algo antes. No. Vos no podés explotar ni lucrar si no haces algo antes. Vender. ¿Eh? No, Crear tampoco. una necesidad que Crear no una existía. necesidad. No, chicas, si viene el terremoto no puedo hacer nada de eso. ¿Y qué es el terremoto? Si viene la insurrección, no puedo hacer nada de eso. Si yo me descompongo porque se murió mi mejor amiga o se murió la gata y me descompongo de tal manera que se para el mundo y hago que se paralice el mundo de toda la gente a la que yo estoy conectada. Invisibilizar a la muerte. La normalidad. Los servicios, las profesionalizaciones y la comercialización, o sea, la generación de ciertos expertos tiene que ver con que todo vuelva, que nada deje de operar. Hoy se me paró el celular y a mí se me paró el mundo. Entonces está el especialista en Samsung. ¿Se entiende? O sea, que todo vuelva a la normalidad, que nada trastoque el orden de la normalidad. De la normalidad funcional del capitalismo que hace eso, explota, vende, comercia, todo lo que ustedes dijeron, no es que está mal, solo que para que eso no se vea trastocado, lo que no tiene que haber es acontecimiento, no tiene que haber conmoción. Para que no haya conmoción, no te tenés que encargar vos del cuerpo. Si vos hacías la mortaja, los cuerpos se cagan cuando se mueren. Si vieron morir un animal, se van a dar cuenta de eso. Se cagan y se mean. Entonces imagínate que tenés que limpiar a tu mamá, o a tu novia, o a tu amante, o a tu novio, o a tu mejor amigo. ¿Entendés? O sea, largan todo lo que había adentro del cuerpo. Eso antes lo hacía alguien que era la propia familia o el entorno. Como la mortaja, como todo, ¿entendés? Lo ponía lindo. Y lo hacía en la casa. O sea, imagínense una persona que agonizó un mes en la casa, pudriéndose. ¿Y el olor? ¿Con qué lo sacás? ¿Se entiende? Entonces, eso producía una cierta conmoción que tenía efectos potentes. Quizás no efectos felices, tarjeta shopping, pero sí tenía efectos potentes acerca de la reflexión de la propia finitud, de cómo conducir la vida, de un montón de cosas que ya las estuvimos viendo. Lo que hace la cochería, el servicio fúnebre, la profesionalización de todo esto es, yo lo hago así no te afecta. En vez de afectarte, digo, en vez de que producir formas de la afectación,
que produzcan entonces acontecimientos que nada se modifique en la normalidad, que nada se vaya de lugar. Después está la gente chiflada, sin sacar la ropa de los armarios durante 40 años. Sí. O sea, con la chifladura máxima, sin poder continuar la vida. ¿Qué vas a poder continuar la vida si no viste al muerto? No te enteraste. Quiero decir, yo no estoy segura si existe el inconsciente. No sé si si Sigmundcito tiene razón en esto. Pero vamos a concedérselo una milésima de segundo. Si el inconsciente existe, no ver el cadáver debe producir algo. ¿No entendés? O sea, qué sé yo, no sé. Yo vi morir a mis gatos. Estuve ahí. En el momento que el gato convulsionó, hizo toda la pantomima, o las semanas que agonizaron, yo estuve ahí. O sea, no es que lo llevé al veterinario y después volví y ya no estaba. Y no, ¿qué pasó? No, se fue de viaje, como te decían de chiquita, lo llevamos al campo. Vos sabías que lo llevaba al campo que se murió. ¿Se entiende? Bueno, ahora trasladémoslo a una persona, un cuerpo humano, una persona con la que convivimos y que nunca más la vemos y nunca vimos estos procesos. Bueno, eso es lo que va a decir Aries, que esta profesionalización y esta especialización de los servicios mortuorios funerarios tiene que ver con la función de todo esto, es que todo quede en la normalidad brevemente. Lo que te estaba ofreciendo el Señor era el impuesto a la normalidad, que es el impuesto que uno paga cotidianamente. El Comité Invisible dice, los Tikkun dicen una cosa muy bella, que es la siguiente. Dice que no robamos en el supermercado porque es el impuesto que pagamos a pasar desapercibidas. Ese es un impuesto a pasar desapercibidas. Tiene que ver con eso. En realidad nadie está mirando la cámara, lo podríamos hacer, pero tiene que ver es el impuesto a la ausencia. Pasar piola. Es lo que te está ofreciendo el Señor. Que vos que no te conectes con todos los fenómenos asociados a tu ser querido. Ya te lo da. Listo. Pues si no tenés que ir. Seguro que hay también, no sé, ignoro, porque yo no tuve ni contacto con un muerto, ni con uno. Vi uno una vez de lejos que no tenía nada que ver conmigo. Eso es lo más cerca que estuve. Pero supongo que también puede haber lo mismo con las cenizas, no sé, quizás. Sí. Te cobran el cofrecito, te cobran que los cremes. ¿Y cómo saben que cobran... las cenizas son? No son. Es mentira, es un repunte de tierra. Sí, de polvo. Es mentira. Uno después dice, bueno, acá está mi abuelo o quien sea, pero es mentira. Meten todos, prenden el horno una vez a la semana. Ahí están todos. Te dan un poquito, capaz que te toca algo. Unos carboncitos. Bueno, entonces, así es que la muerte se vuelve, como Menem, innombrable. Y este es el periodo en el que estamos acá, en la muerte innombrable. Entonces,